El sol comienza a levantarse lentamente sobre las colinas del desierto. La luz dorada baña la tierra y anuncia un nuevo día en Israel. A lo lejos, se escucha el despertar de un pequeño poblado. El humo asciende de las chozas humildes mientras las familias se preparan para sus labores cotidianas. En ese lugar, aparentemente insignificante, Dios estaba preparando un plan eterno. Entre esos habitantes había un joven pastor. Sus manos pequeñas sostenían con firmeza una honda, símbolo de su sencillez, y, sin saberlo, de su futuro. Su mirada era reflexiva, profunda, como si ya presentía que la vida lo estaba entrenando para algo mucho mayor. Las escrituras nos recuerdan este momento. Un antiguo pergamino se abre, revelando las letras hebreas, que nos conducen hacia una de las historias más impactantes de toda la Biblia. El libro sagrado se abre en 1 Samuel capítulo 17. Allí, escrito hace miles de años, se encuentra la batalla que nos enseñará que no importa la estatura del enemigo, sino la fe con la que enfrentamos la vida. Hoy, reviviremos juntos la historia de David contra Goliat. Los soldados de Israel se encontraban reunidos en el valle de Elá. Sus corazones temblaban, pues día tras día escuchaban los gritos de un enemigo que parecía imposible de vencer. La incertidumbre y el miedo se reflejaban en sus rostros, como un ejército sin esperanza. Entre las colinas secas y polvorientas, dos ejércitos se mantenían frente a frente. El silencio del valle era interrumpido solo por los ecos de los pasos y el choque de las armas. Era un escenario preparado para una batalla que decidiría el destino de una nación. Los filisteos, llenos de orgullo y arrogancia, levantaban sus lanzas y escudos con gritos de burla. Sus voces retumbaban en el aire, desafiando al pueblo de Dios, burlándose de su fe y de su debilidad. Y entonces apareció Elú, un hombre cuya estatura desafiaba la razón. Goliat de Gat, un guerrero de casi 3 metros, cubierto con un pesado bronce que relucía bajo el sol. Cada paso que daba estremecía la tierra, y su figura imponía temor incluso a los más valientes. Con voz atronadora, Goliat lanzó su desafío: «Escoged un hombre que baje a luchar contra mí. Si logra vencerme, seremos vuestros siervos, pero si yo lo venzo, vosotros seréis nuestros esclavos». Sus palabras, llenas de soberbia, se clavaban como espadas en los corazones de Israel. David, un joven pastor de Belén, fue enviado por su padre Isaí al campamento de batalla. Llevaba consigo pan y provisiones para sus hermanos, sin imaginar que aquel día cambiaría la historia de Israel. Al llegar, David observó a los soldados israelitas reunidos en pequeños grupos. Sus rostros mostraban temor y cansancio, mientras las voces del enemigo resonaban desde el otro lado del valle. Intrigado, David comenzó a preguntar qué sucedía. Los soldados le contaron del desafío del gigante Goliat, que por 40 días había humillado al ejército de Israel. Pero sus hermanos mayores, enojados al verlo hablar con los hombres, lo reprendieron con dureza. «¿Qué haces aquí?» David, con humildad, respondió que solo quería entender lo que pasaba. Las palabras de David comenzaron a correr por el campamento. Algunos lo escuchaban con incredulidad, otros con sorpresa, pues aquel muchacho hablaba con una fe que ninguno de los hombres armados había mostrado. Al escuchar los rumores, alguien llevó a David ante el rey Saúl. Aquel joven pastor, vestido con ropas sencillas, caminaba decidido hacia la tienda real. Saúl lo observó con sorpresa. Frente a él no había un guerrero experimentado, sino un muchacho. Sin embargo, la mirada de David estaba llena de convicción. David le dijo: «Nadie tiene por qué desmayar a causa de ese filisteo. Yo mismo pelearé contra él». Sus palabras resonaron en la tienda, desafiando toda lógica humana. El rey respondió: «Tú no puedes ir contra ese gigante, eres solo un muchacho, y él ha sido hombre de guerra desde su juventud». Pero David replicó con firmeza: «Tu siervo cuidaba las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y se llevaba un cordero, yo lo seguía, lo hería y lo libraba. Jehová, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo». Entonces Saúl, conmovido por la fe de David, declaró:
ve, y que Jehová esté contigo. El destino de Israel estaba en manos de un pastorcillo lleno de fe. Saúl ordenó que vistieran a David con su armadura real. El muchacho se probó el casco de bronce y la coraza pesada, pero apenas podía caminar. Entonces dijo: no puedo andar con esto, nunca me he entrenado en tales armas. Y se quitó la armadura, confiando solo en lo que conocía. David descendió a un arroyo cercano y escogió 5 piedras lisas. Con calma las guardó en su zurrón de pastor, mientras el ejército entero lo observaba incrédulo. En su mano solo llevaba su bastón de pastor y su honda de cuero. No eran armas de guerra, pero en ellas descansaba su confianza en Dios. Con pasos firmes, David caminó hacia el campo abierto. Frente a él, el gigante filisteo esperaba. El silencio se apoderó del campamento. Todos contenían la respiración. Un pastor iba a enfrentar al guerrero más temido del mundo. El gigante avanzó con su armadura resplandeciente y su lanza como un árbol. Con voz de trueno gritó: ¿soy yo acaso un perro, para que vengas a mí con palos? David respondió con valentía: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien has desafiado. De inmediato, David tomó una piedra, la puso en su honda y corrió hacia el gigante. Giró la cuerda con fuerza y lanzó la piedra con toda su fe. La piedra se incrustó en la frente de Goliat. El coloso cayó de bruces al suelo, y el estruendo de su cuerpo retumbó en el valle. Un silencio absoluto cubrió a los 2 ejércitos. Así, con una honda y una piedra, el joven pastor derrotó al guerrero más temido. El pueblo de Israel gritó de júbilo, mientras los filisteos huían aterrados. Dios había mostrado su poder a través de la fe de un muchacho. Con un solo movimiento, la piedra lanzada por David golpeó al gigante en la frente. El poderoso guerrero cayó al suelo con un estruendo que sacudió al valle. Los soldados israelitas miraban asombrados, sin creer lo que sus ojos contemplaban. David, con pasos firmes, se acercó al derrotado Goliat. Allí, frente a todos, se cumplía la promesa: no con espada ni lanza, sino con la fe en el Dios viviente. Israel había vencido. Los filisteos, al ver a su campeón vencido, huyeron aterrorizados. El ejército de Israel rompió en un grito de victoria y se lanzó tras ellos, seguro de que el Señor había entregado a sus enemigos en sus manos. El pueblo entero celebraba con cantos y danzas. Sonaban los panderos, se elevaban las voces de alegría, y los corazones se llenaban de gratitud. El nombre del Señor fue exaltado en toda la nación. Esta victoria no fue de un joven contra un gigante, sino de la fe contra el miedo. Dios mostró que Él es quien libra las batallas, y que con Él, incluso lo imposible se vuelve realidad. La historia de David y Goliat no quedó atrapada en las páginas de un libro antiguo. Hoy, sus ecos resuenan en nuestras propias batallas. Cada uno enfrenta gigantes, temores, dudas, problemas que parecen invencibles. Los gigantes ya no llevan armaduras ni espadas. Se disfrazan de dificultades económicas, enfermedades, miedos internos o conflictos familiares. A veces parecen tan grandes que sentimos que no podremos vencerlos. Pero al igual que David, no estamos solos. Dios pelea por nosotros. Él no mira el tamaño de nuestras fuerzas, sino el tamaño de nuestra fe. En nuestras manos, Él coloca las piedras exactas para derribar a cualquier gigante. Cuando confiamos en Él, los gigantes caen. La victoria llega, no porque seamos fuertes, sino porque Dios es fiel. Así como David triunfó en el valle de Ela, tú también puedes vencer en el valle que enfrentas hoy. David nos enseñó que el poder de la fe puede cambiar el rumbo de la historia. Que nunca olvidemos, con Dios, lo imposible se vuelve posible, y aunque el gigante ruja, más grande es aquel que pelea por ti.